Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a ver el tema sobre el segundo gobierno de Agustín Gamarra y la anarquía militar que el Perú vivió en este entonces. Muy bien, la pregunta que nos hacemos: ¿cómo llegó Agustín Gamarra al poder? Recordemos que tuvo dos periodos Agustín Gamarra. El primero como caudillo y el segundo también como caudillo, pero el primer periodo prácticamente fue un golpe de Estado, ¿ya? Agustín Gamarra nadie lo eligió como presidente de la República del Perú. Él llegó al poder por un golpe de Estado. El que sí era presidente de la República legítimo era José de Lamar, pero Gamarra le da un golpe de Estado en 1829. Ese va a ser el primer golpe de Estado, ¿ok? Así que es conocido como el presidente que realiza el primer golpe de Estado. Aunque algunos critican si Gamarra fue el primero y dicen que posiblemente José de la Riva Agüero fue el primero. Muy bien, vamos a recordar. A ver. En su segundo gobierno, Agustín Gamarra logró lo que se había propuesto en mente. Recordemos, Agustín Gamarra había apoyado Chile, al gobierno de Chile, para acabar con la Confederación Perú-Boliviana, y le resultó. Chile, con algunos peruanos que lo apoyaban, salió victoriosa. Orbegoso y Santa Cruz, que eran parte de la Confederación Perú-Boliviana, los creadores de la Confederación, fueron derrotados y fueron desterrados. Así que Gamarra, cuando ingresa al Perú, ingresa como presidente. ¿Okay? El Congreso de Huancayo le da el visto bueno y reafirma la figura de presidente. Gamarra ingresa al Perú todo triunfante por haber derrotado a la Confederación Perú-Boliviana y más el apoyo del Congreso de Huancayo, es nombrado presidente de la República. Y a su gobierno le va a llamar la Restauración. El gobierno de la Restauración. ¿Qué cosa trataba de restaurar o qué iba a restaurar? Iba a restaurar la estabilidad política, económica. Bueno, lo que él pensaba. Que el Perú había sufrido un gobierno de mano blanda, un gobierno que se estaba vendiendo a otro país que era Bolivia, y él quería arreglar todo lo que para él estaba mal. Muy bien. Cuando llega a ser presidente del Perú por segunda vez, Gamarra va a realizar lo siguiente. Primero, va a crear una constitución conservadora, llamada la Constitución del 39. Una constitución que le beneficie a sus intereses, no que vaya en contra de ellos. En su gobierno se produjo la venta del guano. Se inició por primera vez la forma de explotar el guano a través del arrendamiento. A través del arrendamiento se comenzó a explotar el guano. Es la primera forma de explotación de guano. Estuvo en pleno auge la corriente costumbrista o corriente nacionalista. Se produjo la revolución de Vivanco. ¿Quién era Vivanco? ¿Desde dónde se inició la revolución? Resulta que Vivanco encabeza esta revolución en Arequipa. ¿Por qué motivo Vivanco se vio en la necesidad de generar una revolución? Resulta que Agustín Gamarra era visto como un autoritario. Y no solo era visto, era autoritario. ¿Qué es lo que hace Vivanco? Vivanco, por si acaso, no es un civil, Vivanco es un militar, es un coronel. ¿Ya? El coronel Vivanco, al ver el despotismo, el autoritarismo de Gamarra, se alza en armas. Se alza en armas.
¿Y de qué acusa Vivanco a Agustín Gamarra? Lo acusa de ser un presidente entreguista, lo acusa de que no llegó al poder vía voto o vía forma democrática, sino que llegó al poder porque Chile lo apoyó, porque un país externo lo apoyó. Así que un presidente que llega al poder con apoyo de un país extranjero no es un presidente digno de admirar y no es un presidente al que se le deba respetar. Y por lo contrario, Gamarra era despótico, autoritarista, eso agravaba la situación. Por esos motivos, Vivanco se rebela en armas. Pero para eso Gamarra tenía varios, se le puede decir, compañeros políticos que lo apoyaban, que lo apoyaron desde la guerra contra la Confederación. Por ejemplo, tenemos a Ramón Castilla, que era ministro de guerra de Gamarra. Ramón Castilla tenía el objetivo de reprimir a esta rebelión de Vivanco, de acabar con esta rebelión. Y esta rebelión fue positiva para el gobierno de Gamarra, porque Ramón Castilla derrota a Vivanco y hace que se vaya, o sea, lo exilia. ¿A dónde lo exilia? A Bolivia. Así que este intento de alzamiento en armas por parte de Vivanco fue reprimida. Fue reprimida y fue acabada. Por otra parte, dejamos la parte interna de su gobierno para ir a la parte externa. ¿Qué pasaba? Gamarra tenía el sueño de unir Bolivia, que Bolivia sea parte de Perú también, que sea una región más del Perú. Por tal motivo, se produce un enfrentamiento contra Bolivia. El sueño de Gamarra era apoderarse de Bolivia. Lo logró. ¿Quién era el que trataba de defender Bolivia del ataque de Gamarra? Santa Cruz, no lo olvidemos. Santa Cruz era el que trataba de defender Bolivia. Pero Santa Cruz pudo hacer poco o nada para resistir la invasión de Gamarra. Entonces, ¿cuál fue la solución más salomónica? La solución salomónica fue poner a un gobierno interino para que de esta forma Bolivia mantenga un equilibrio político y no se genere un caos y no se genere guerras civiles por el poder. Entonces, ¿qué pasó? A ver, aparece aquí un general llamado Vallivian. Este general boliviano apoya a Santa Cruz y los bolivianos no querían ser parte del Perú, no iban a aceptar que Gamarra invada Bolivia. Pero Gamarra no se quitaba de la mente esa idea de invadir Bolivia. Es por eso que Gamarra da la orden para que el ejército peruano vaya a La Paz y lo tome. ¿Qué hacen? Hasta ahí le va muy bien a Gamarra. Gamarra envía al ejército peruano a La Paz y el ejército peruano toma La Paz. El segundo objetivo de Gamarra es seguir avanzando, seguir tomando más ciudades. El ejército peruano sigue avanzando y llega a la Pampa de Viacha. En la Pampa de Viacha se produce un enfrentamiento. Y cuando llegan a lo que vendría a ser la zona de Ingavi, por eso se llama la batalla de Ingavi, Ramón Castilla, que estaba al mando del ejército, fue derrotado, fue capturado. Ramón Castilla no murió, pero sí fue capturado por el ejército boliviano. Pero Gamarra, que sí iba en ese ejército, sí fue capturado y aparte de ser capturado fue asesinado en plena batalla. En pleno campo de batalla, Gamarra fue asesinado, mientras que a Ramón Castilla se le perdonó la vida. Gamarra, que es el responsable de la invasión, de la posible invasión a Bolivia,
Gamarra sí fue asesinado en plena batalla. Por lo tanto, muerto Gamarra, ya no había presidente de la República, se tenía que hacer algo. Cuando un presidente muere y no deja ningún vicepresidente, a ninguna autoridad que lo reemplace, se genera inestabilidad política. Se puede producir una guerra civil. Y eso es lo que pasó. Muerto Gamarra, en la batalla de Ingavi, no había presidente. Al no haber presidente, en el Perú se dio un momento llamado la anarquía militar. La anarquía militar se da en el Perú tras la muerte de Gamarra en Bolivia, en Ingavi. Esto quiere decir que el Perú tiene plaza libre para que cualquier caudillo tome el poder. Y así fue. Se realizó una serie de pugnas por llegar a ser presidente de la República. Hubieron diversos personajes políticos, militares, que van a luchar por el poder del Perú. Por ejemplo, tenemos a Francisco Vidal, a Justo Figuerola, Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, tenemos a Ignacio de Vivanco, que creó el directorio, ¿ya? Este directorio es un gobierno provisional. No olvidemos, cuando Vivanco aprovechó que Gamarra estaba muerto, regresó de Bolivia al Perú y creó un gobierno interino llamado el directorio. No olvidemos, Vivanco, el que había encabezado la revolución, él mismo llega al Perú e instala el directorio, un gobierno interino. Pero Vivanco tenía el título de Supremo Director del Perú, que era algo así como presidente, algo así, porque no fue reconocido, nadie lo eligió a Vivanco, nadie lo eligió, por lo tanto, él se puso el mismo cargo. El gobierno de Vivanco, que va a ser muy corto, pero muy corto, va a ser igual que el de Gamarra, autoritario. Va a ser un gobierno despótico, autoritario. Por lo tanto, en vez que gane seguidores o adeptos, va a ganar detractores. Va a ganar muchos detractores. Y es más, Vivanco, para, entre comillas, asegurarse el apoyo de todos, de los militares, de los políticos, hizo que juraran obediencia plena. Hizo que los militares, los políticos y los eclesiásticos le rindan un juramento de obediencia, que lo van a apoyar en todo momento a Vivanco. Eso va a generar un gran malestar en todos, militares, civiles, eclesiásticos, porque lo van a ver como una imposición y no por propia voluntad. En su gobierno, por lo tanto, van a haber sublevaciones. Por ejemplo, la sublevación de Domingo Nieto en Moquegua, la sublevación de Ramón Castilla en Tacna. O sea, por las malas decisiones que tomó, por ser autoritario, por imponer, se va a ganar muchos enemigos. Y no olvidemos que hay un hecho muy importante, muy importante. ¿Cuál es el hecho muy importante? Se va a dar con Ramón Castilla. ¿Qué pasó? Este hecho se va a llamar la Semana Magna. ¿De qué trata la Semana Magna? Resulta que Domingo Elías, ¿ya?, que era prefecto de Lima, al ver tanto autoritarismo de Vivanco, se rebela contra Vivanco. Es más, y no solo él, esto pasó a mayores, porque el mismo pueblo de Lima, o sea, los limeños, se van a preparar y van a apoyar a Domingo Elías para derrocar al presidente de facto, Ignacio de Vivanco. La misma población va a apoyar a Domingo Elías, pero lamentablemente Domingo Elías fue derrotado.
Pero ahí no queda el esfuerzo. Luego de esto, Ramón Castilla también sale a la marcha, reúne un ejército y Ramón Castilla se enfrenta a Ignacio de Vivanco. ¿En dónde? En la zona llamada Carmen Alto, en Arequipa. En Arequipa se enfrenta Vivanco contra Ramón Castilla. Ramón Castilla derrota a Vivanco y lo exilia a Ecuador. Le dice, vete a Ecuador. Ya perdiste, ahora yo me voy a hacer responsable del Perú. Pero, para que no se vea autoritario, Ramón Castilla no podía tomar la presidencia porque no era de forma democrática. Así que Ramón Castilla, una vez que derrota a Ignacio de Vivanco, le va a entregar la Junta de Gobierno a Menéndez, a Manuel Menéndez. Ramón Castilla le entrega el poder a Manuel Menéndez. ¿Y cuál era el objetivo de Manuel Menéndez? El objetivo de Manuel Menéndez era convocar a las elecciones presidenciales de forma democrática, por medio del voto. Y de esta forma se acabó el gobierno autoritario de Gamarra, que murió en Ingave, luchando. De esta forma fue exiliado Ignacio de Vivanco y se acabó con un régimen autoritario. Y de esta forma se producirían elecciones democráticas. Y esa anarquía militar acabaría momentáneamente. Muy bien, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense, chao.